Alemania, Costa de Marfil y la debutante Curazao serán los rivales de la selección ecuatoriana de fútbol en el Mundial 2026. Se enfrentarán entre el 15 y el 25 de junio y mañana se conocerán las ciudades de los partidos. Tendremos un informe desde Washington. El IES tenía listos en noviembre los informes para contratar a Helber por el mecanismo de régimen especial, según documentos a los que tuvo acceso Televistazo. El gobierno no aclara si ese acuerdo se firmó o no. El expresidente Lenín Moreno niega haber recibido sobornos de la empresa china Sinohydro. El exmandatario reapareció a 3 días de que se conozca si él y varios de sus amigos y familiares serán llamados a juicio. Para que funcione la tecnología 5G, los teléfonos y sus chips deben ser compatibles. Los equipos iPhone no podrán acceder hasta que haya una actualización de software. Comenzaron los conciertos callejeros en las fiestas de Quito. Hasta mañana la ciudad vivirá eventos masivos para festejar sus 491 años de fundación. El ministro de Transporte y la prefecta del Guayas llegaron a un acuerdo para continuar con el financiamiento para la construcción del quinto puente. En un video colgado en redes sociales, la líder opositora María Corina Machado convoca para mañana a una gran marcha mundial por la paz y libertad en Venezuela. Ecuaterra explora el bosque de Paso Urco, que con sus 500 hectáreas se extienden por ríos, laderas y tiene vestigios prehistóricos en la provincia de Orellana y es hogar de loros y jaguares. Imágenes maravillosas de esta majestuosa ciudad, el Quito patrimonial, el Quito moderno. Viernes 5 de diciembre de 2025, estamos a pocas horas de conmemorar los 491 años de fundación de la capital. Saludamos a la Carita de Dios en esta fecha especial que año tras año es motivo no solo de celebración, también de gratitud y compromiso con la ciudad que une y abraza a todos los ecuatorianos. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Y vamos a comenzar ahora con la expectativa por el Mundial de Fútbol 2026 tras el sorteo en Washington. ¿Con cuáles selecciones jugará la Tri? Estamos listos con toda la información sobre el mayor evento deportivo del planeta. Bienvenidos. Sorteo Mundial. El camino de la Tri. Se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Fútbol en los Estados Unidos y ya conocemos el grupo de Ecuador. Teo, buenas noches, bienvenidos ya. Cuéntanos más de este evento y si ya se conocen también las sedes de los partidos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Amigos, un privilegio acompañarlos. Hay algunas ciudades que son tentativas, pero mañana la FIFA dará a conocer en un evento especial el calendario oficial con las sedes de los partidos. El sorteo de la Copa del Mundo con mayor número de participantes se llevó a cabo en el Kennedy Center de la capital estadounidense. Healthbird, un contrato incómodo. Un documento interno revela que el IES sí avanzó en una millonaria contratación para la transformación digital de su sistema de salud. La contratación se tramitaría bajo régimen especial, como lo detalla Carla Delgado. Este jueves el gobierno aseguró que solo se había levantado información con la empresa Helbit para la transformación digital del sistema de salud. Sin embargo, el IES emitió un memorándum el 20 de noviembre, al que tuvo acceso Televistazo, firmado por la Procuradora General del Instituto, Diana León. Confirma que el proceso de contratación no era una simple consulta, sino un expediente avanzado bajo la modalidad de régimen especial.
El documento revisa paso a paso todas las autorizaciones ya emitidas dentro del instituto, incluyendo la solicitud del seguro de salud, el informe de necesidad, la autorización del director del IES para iniciar la consultoría, el estudio de mercado y la proforma enviada por CNT, el informe de viabilidad de compras públicas, entregado el 17 de noviembre, un día antes de la renuncia de Edgar Lama como presidente del Consejo del IES. La procuradora emitió un pronunciamiento jurídico favorable, indicando que el inicio del proceso sí es procedente y no contraviene la normativa vigente. El documento también revela el monto referencial, $37.712.720 más IVA, para una consultoría especializada, destinada al análisis, diseño e implementación de un nuevo sistema para administración y gestión de salud para el IES. Aunque el gobierno sostiene que no existía un proceso de contratación y que de hecho este todavía no ha sido adjudicado, el memorándum confirma que se cumplieron todos los requisitos para ir por un régimen especial. El documento concluye señalando que la Procuraduría remite el expediente completo en forma digital, dejando constancia de que el proceso estaba técnicamente listo, un contraste evidente con la versión oficial del gobierno. Televistazo intentó contactar a los administradores y accionistas en Ecuador de la empresa Helbert. De algunos no hubo respuesta y otros prefirieron no hablar sobre las operaciones de la firma en el país. Sus representantes están vinculados a empresas de seguros y asesoramiento domiciliadas en Estados Unidos y también en Ecuador. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Tras los cuestionamientos a la empresa estadounidense Helbert por falta de experiencia y dudas sobre su ubicación física en Estados Unidos, Televistazo acudió a la sede oficial de la firma en Quito para obtener respuestas. Sin embargo, no hubo pronunciamientos. En la recepción del edificio de la previsora, indicaron que ahí sí funcionan sus oficinas. No hay nadie trabajando hoy día ahí. Pero que los representantes no se encontraban y recomendaron regresar el próximo lunes. En Estados Unidos, Helbert fue fundada por Ariel Domínguez y su esposa, Irena Tigranyan, y pertenece a la corporación OneNest, según su portal web. Sin embargo, en Ecuador, la empresa fue constituida apenas en junio de 2024, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías. Como presidente figura el mismo Ariel Domínguez, quien en LinkedIn se presenta como CEO de OneNest y de Helbert. Como gerente en Ecuador aparece Roberto David Urquizo, quien también administra otra empresa de asesoramiento corporativo domiciliada en Quito. En su perfil de LinkedIn, sus publicaciones recientes están relacionadas con la búsqueda de personal para Helbert, mientras que el único accionista registrado de la firma en Ecuador es Reflect Technologies Corporation, con sede en Estados Unidos, cuyos accionistas incluyen nuevamente a Ariel Domínguez. Helbert ya hablaba de su expansión en Latinoamérica desde 2023, de la mano de socios como Juan Mario Jalil Perna y Juan Mario Jalil Fagioni, quienes en Ecuador figuran como gerente general y gerente comercial de una empresa de seguros. Además, tienen participación en otras compañías. Helbert también menciona como socio a José Javier Hidalgo, que en Ecuador es gerente de 2 firmas, incluyendo una de asesoramiento a empresas, según la Superintendencia de Compañías. La construcción del quinto puente provoca discrepancias entre el ministro de Infraestructura y Transporte con la prefecta del Guayas. Ambas autoridades se reunieron esta mañana y llegaron a un acuerdo para sostener el financiamiento de esa obra y así evitar paralizarla. Diego Cuenca con el informe. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, se reunieron este viernes para aclarar los problemas de financiamiento que ponían en riesgo de paralización la construcción del quinto puente, que conecta a la zona portuaria del sur de Guayaquil con el cantón Durán y la vía a Puerto Inca Naranjal. La prefecta reclamó al gobierno que de los $120 millones que ofrecieron, solo han entregado 35 millones. En ese encuentro, que duró 1 hora, ambas autoridades llegaron a un acuerdo. Efectivamente, el ministro nos ha dicho que han procedido a autorizar un desembolso. Esperamos de $10 millones. Tenemos ya planillas que han sido justificadas. Así que bueno, ahora mismo lo que el equipo técnico ha quedado en que tiene que ajustar el cronograma. Ese dinero servirá para los avances de los tramos 4 y 5 que se construyen en la parroquia Taura del cantón Naranjal y que atraviesan la vía Durán-Tambo. Según la prefectura,
Ambas obras tienen un avance del 35% y hasta el momento se han invertido 41 millones de dólares en excavaciones, instalación de ductos y tuberías de hormigón. Esas vías tendrán 24 kilómetros, cada una con 2 carriles. Sin embargo, para el ministro Luque, la construcción está retrasada e hizo observaciones. Nosotros hemos recibido cosas que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, que el metro lineal de Pilote, por poner un solo ejemplo, se está pretendiendo cobrar en $1.500 cuando normalmente en el mercado cuesta $500. Entonces, ese tipo de observaciones es lo que nosotros hemos estado en desacuerdo y lo hemos hablado con la prefectura. Entre los acuerdos está realizar mesas técnicas entre ambas instituciones para ajustar precios y aprobar asuntos técnicos según los informes que presente la prefectura cada 2 meses. Esa nueva tensión entre el gobierno nacional y la prefectura del Guayas ocurre en medio de un remesón político que experimenta Aguiñaga, quien ya confirmó su desafiliación del movimiento correísta. Quito, fiesta por todo lo alto. La cangrejada quiteña llenó la Mariscal de comensales, sabores y actividad comercial con cientos de personas que acudieron al encuentro. Algunos restaurantes vendieron hasta 300 cangrejos en pocas horas. Tenemos las imágenes de este evento que poco a poco se convierte en una tradición de la capital. La cangrejada quiteña reunió este viernes a cientos de comensales en el sector de la Mariscal, donde la demanda fue tan alta que algunos restaurantes vendieron hasta 300 cangrejos en apenas 3 horas. Aunque es un plato típico de la costa, su presencia en la cocina capitalina gana cada vez más espacio. La gente, la afluencia fue espectacular, estamos agradecidos realmente con el público. Estamos a la mitad de la feria y ya no tenemos nada, no tenemos comida. La gente en Quito le encanta el cangrejo y aparte no solo de Quito, porque tenemos también turistas a nivel nacional, a nivel internacional, gente que ha venido de Guayaquil, de Manabí, de la provincia del Oro, de Loja. El evento, organizado como parte de las fiestas de Quito, congregó a 20 restaurantes que ofrecieron cangrejos en diversas presentaciones, al ajillo, encocado, sudado y recetas tradicionales. Las mesas se llenaron desde temprano. Los asistentes, con sus manos o a martillazos, se deleitaron con las diferentes preparaciones. Además del cangrejo, la oferta incluyó otros platos con mariscos. Muy deliciosa la sazón quiteña, siempre es algo que hay que resaltar. Nada como un cangrejo favorito de mi hija. Uno de los objetivos fue dinamizar el sector de la Mariscal, que hace unos años fue un sector de gran actividad turística de la capital. Y las actividades por las fiestas de Quito continúan y en este momento se lleva a cabo una de las más concurridas. Se trata del Amazonazo en la zona de la Mariscal, uno de los barrios más emblemáticos del centro norte de la ciudad. Joel Vanegas está en ese punto para contarnos lo que ocurre y qué pueden encontrar quienes asistan ya en los próximos minutos. Joel, adelante. Juan Carlos, sí, me encuentro en la Mariscal. Esta fiesta continúa o se une al menos a la fiesta de los mariscos y de los cangrejos que vimos hace pocos minutos. Mira la cantidad de gente que hay en este lugar. Están disfrutando de música, de un concierto desde la 1 de la tarde en realidad, porque 14 artistas se han presentado en la tarima que se ha instalado aquí en la avenida Amazonas, una de las más importantes, sobre todo para resaltar, recuperar esta zona de la Mariscal. Hay mucha gente que está cantando, bailando, han venido en familia, en pareja. Vamos a recorrer un poquito para mostrarles cómo está el ambiente. Como te digo, son al menos 14 artistas los que se han presentado. Faltan 2 por presentarse. Esta actividad se calcula que termine al menos a las 11 de la noche. Eso tener en cuenta. Al menos hasta las 11 de la noche. Hemos conversado con algunas personas que nos han dicho, por ejemplo, desde la administración de la Mariscal, que al menos 15,000 personas se han reunido en la cangrejada. Este es un poco el ambiente. Hay mesas instaladas también en los exteriores donde están jugando 40, uno de los juegos tradicionales de Quito, que también se han desarrollado campeonatos en diferentes partes de la ciudad. Así que este es el ambiente que se vivirá unas 3 horas más, Juan Carlos. ¡Saluda, Ulises! Gracias Joel por tu informe desde el sector de la Mariscal en
el centro norte de la capital, este evento, el famoso Amazonazo, que será hasta las 11 de la noche de este viernes. Y el sur de Quito es un respiro verde para la ciudad, una zona donde todavía se preserva la biodiversidad. Desde ese punto de la capital nacen árboles y plantas que, además de adornar plazas y parques, contribuyen a mejorar, por supuesto, la calidad del aire. Carla Delgado recorrió algunos espacios verdes. El sur de Quito es un pulmón verde que respira vida. Es el sur, que está detrás de la Virgen del Panecillo y custodiado por gigantescos guardianes naturales. Este territorio se distingue por su biodiversidad, sus recursos hídricos y sus espacios de cultivo, que no solo protegen el medio ambiente, sino que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. En pleno corazón de esta zona está uno de los viveros más emblemáticos dedicados a la producción y distribución de plantas que abastecen a toda la urbe. Aquí se producen cerca de 15.000 plantas que se juntan a los otros viveros para dar alrededor de 100.000 plantas que se están poniendo al año en la ciudad. Este vivero que está en el Parque de las Cuadras es mucho más que un simple proveedor de vegetación ornamental. La distribución de estas plantas no solo generan espacios más verdes y agradables, sino que mitiga el impacto del cambio climático y mejora la calidad del aire. Hay más en esta zona populosa de la ciudad. El Atacazo, que está en la cordillera occidental, es una fuente vital del agua. Un recurso esencial tanto para las comunidades cercanas como para el ecosistema. Donde nace el agua para Quito, donde existen fuentes que se alimentan alrededor de 250.000 familias del sur de la ciudad. Las comunidades que habitan cerca del Atacazo han mantenido prácticas agrícolas sostenibles a lo largo de los años. En unos meses, la producción de arándanos y papas proveerá sustento para sus familias. A cambio, ellos conservan el entorno, evitan la degradación del territorio y fomentan la conservación de la biodiversidad. Son esas cosas que guarda el sur y que muchos desconocen. En ese espacio de la ciudad está el 40% de las quebradas de la capital. No son simples accidentes geográficos, son refugios de vida donde habitan especies de flora y fauna. Desempeñan un papel crucial en la protección de la ciudad contra desastres naturales. Pero aún hay más. Una parte importante del volcán Huagua Pichincha se asienta en esa zona. Este volcán, además de ser un símbolo cultural e histórico para los quiteños, juega un papel crucial en el equilibrio climático. Cada uno de estos elementos desempeña un papel esencial para mantener la calidad de vida de los quiteños. ...5G... lo que usted debe saber. De entrada, la red 5G no estará disponible para todos los dispositivos en las 4 ciudades donde ya fue habilitada. Su uso dependerá de la ubicación de las radiobases que emiten la señal y también de la compatibilidad de los teléfonos y sus chips. Adriana Bermeo informa que por ahora los equipos iPhone no podrán conectarse 5G hasta que reciban una actualización del software. Las dos operadoras que ofrecen el servicio 5G en Ecuador, CNT y Claro, suman casi 13 millones de líneas activas, pero no todas de inicio van a poder hacer uso de esta tecnología. Los usuarios deben tomar en cuenta 3 aspectos. Primero, la red 5G está habilitada en Quito y Guayaquil, y en el caso de Claro, también en Coca y Puerto Ayora, pero no cubre la totalidad del territorio de estas ciudades. Depende de la ubicación de las radiobases que emiten la señal 5G. Vamos desplegando estas radiobases punto por punto y de acuerdo a la cercanía del terminal a la radiobase, coge o no esa señal. Tienen que interconectar toda una red, entonces es un proceso paulatino que poco a poco va a ir teniendo mayor cobertura en la parte de 5G.
Segundo, para que se active la red 5G en su dispositivo, debe tener uno de gama media o alta, comprado durante los últimos 3 años, y también una tarjeta SIM compatible con esta tecnología. Las SIM card de hace 1 año, 2 años atrás estarían listas para poder recibir la señal. Por lo tanto, no hemos cambiado de tecnología. Cuando salió el 5G, no es que se dispuso que se construya o se elabore, se fabrique otra SIM card, sino que estamos aptos para poder recibirlo. En teoría, no debería haber esta actualización. Y tercero, la Telefónica Claro dijo a Televistazo que por el momento los teléfonos iPhone no van a receptar la red 5G y que está previsto que en las próximas semanas Apple libere una actualización global de su sistema operativo para que esos equipos sean compatibles con 5G del Ecuador. En general, no se requiere una configuración adicional para el uso de esta tecnología en el país y tampoco representa un costo adicional en los paquetes de telefonía móvil. La Superintendencia de Protección de Datos Personales se pronunció sobre el llamado Registro Nacional de Infieles, un documento que circula en redes sociales y se alimenta de forma colaborativa. Este archivo representa un grave riesgo por la exposición indebida de datos personales y vulneraciones cibernéticas. Veamos. Enlaces con documentos compartidos de Google, Excel e incluso una página web se exhiben en varias redes sociales bajo el título de Registro Nacional de Infieles Ecuador, un listado colaborativo para exponer sin ningún tipo de verificación o control los datos de miles de personas. En redes como TikTok o grupos de WhatsApp se informa que este listado viral ya tiene más de 50.000 nombres. ¿Cuáles son los riesgos por ingresar a este listado? Desde 2021 en Ecuador existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, una normativa que en varios de sus artículos, como el 68, 70 y 76, estipula que difundir información personal es una falta grave. Las sanciones desde el punto de vista corporativo para las empresas puede ser del 1% de su facturación anual, en el caso de que sufran una exfiltración de datos. Lo mismo puede pasar para las personas naturales que están exfiltrando datos de otras personas sin la autorización. La Superintendencia de Protección de Datos Personales alertó con un comunicado en su página web que la supuesta finalidad recreativa o viral del archivo no exime de responsabilidad por el tratamiento ilegítimo de datos, ni elimina de posibles consecuencias legales derivadas de su difusión. La institución está evaluando el alcance, impacto y origen del archivo para determinar posibles responsables. Además de las sanciones que estipula la ley, el usuario se está autoexponiendo a malware. El cual puede ser usado, por ejemplo, para estar monitoreando lo que nosotros hacemos en nuestras computadoras. Cuando tecleamos la información de nuestras tarjetas de crédito, credenciales de redes sociales, credenciales de cuentas financieras. Para ingresar a estas bases de datos es necesario llenar un registro previo, lo que implica entregar información personal. Datos que pueden ser vendidos a grupos de delincuencia organizada y ser usados para delitos como extorsión. El expresidente de la República, Lenín Moreno, sorprendió con un video en el que niega haber recibido sobornos de la empresa Sinohydro a cambio del contrato para la construcción de Coca-Codo Sinclair. Su mensaje se difundió 3 días antes de que se reinstale la audiencia en la que se va a definir si 24 personas, incluido él y varios de sus familiares, son llamados a juicio, informa Diego Puente. Este lunes, el expresidente Lenín Moreno conocerá si, junto con otros 23 procesados en el caso Sinohydro, es llamado a juicio. El exmandatario posteó la noche de este jueves un video en sus redes sociales en el que se declara un perseguido político del correísmo. El video no tiene un mensaje de contexto, pero se relaciona a la próxima reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio a cargo del juez Olavo Hernández. Moreno, quien vive en Paraguay, criticó que dentro de este caso no estén procesados Rafael Correa y Jorge Glass, que inauguraron la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Dijo que tuvo reparos para recibirla. Cuando fui presidente, detectamos que en el proyecto había más de 17.000 fisuras. Es por eso que me negué a recibirla e inmediatamente inicié el proceso de arbitraje internacional. Añadió que ha entregado toda la documentación a Fiscalía y negó haber recibido coimas de la empresa china. Justificó, sin dar mayores detalles, las transacciones en las que aparecen los nombres de sus familiares. Mi esposa, con su empresa de más de 30 años de existencia, vendió facturadamente agendas turísticas por $1.600. Y mi hija, con estudios en la Academia de Bellas Artes de Florencia, realizó el retrato de los 9 nietos de esa familia.
La audiencia se retomará 2 meses y medio después de que el exfiscal Wilson Toainga acusó a Moreno, su esposa, hija, hermanos, a la familia Patiño y 5 ciudadanos chinos de participar de un esquema de corrupción que movió $76 millones. Según la Fiscalía, estos sobornos fueron pagados durante el gobierno de Rafael Correa cuando Moreno era su vicepresidente. Desde ese cargo habría ayudado a su amigo Conto Patiño, quien era lobista de Sinohydro, a conseguir el contrato. Luego de la derrota electoral, al gobierno le queda el camino de la reforma o enmienda para cambiar la Constitución de la República. 4 preguntas que el presidente Daniel Noboa presentó en septiembre están próximas a recibir ya un dictamen de la Corte Constitucional y otras 2 están listas. Luego del triunfo del no en la consulta popular, al gobierno le queda la alternativa de regresar a ver de nuevo a la Corte Constitucional para reformar o enmendar la Constitución. Antes de la última elección, quedaron en trámite varias propuestas presentadas en la Corte. El 9 de septiembre, el presidente Daniel Noboa planteó 4 temas. Crear un registro nacional de personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Aumentar a 6 los votos de la Corte Constitucional para rechazar proyectos del presidente de la República, crear procedimientos especiales para juzgar delitos como extorsión y robo, y quitar al Consejo de Participación la facultad de designar autoridades. La causa recayó inicialmente en el despacho de la magistrada Claudia Salgado, quien preparó el proyecto de dictamen. El Pleno de la Corte sesionó para tomar una resolución, pero la propuesta no alcanzó los votos. El caso volvió a sortearse entre los jueces que votaron en contra, y desde el 11 de noviembre está en manos de Carla Andrade, quien prepara otro dictamen. Además de estas 4 preguntas que siguen en trámite, desde hace 2 meses el presidente Noboa tiene aprobada por la Corte Constitucional la propuesta de consulta popular sobre el regreso de los casinos y salas de juego para hoteles 5 estrellas. La Corte también aprobó la pregunta del trabajo por horas para el sector turístico, que ya cuenta con los 2 dictámenes requeridos. Tras la derrota electoral, no ha habido pronunciamientos del gobierno sobre otras iniciativas que en algún momento puedan juntarse a las pendientes para llevarlas a una nueva consulta popular o referendo. Y 150 artistas de la Universidad de Cuenca ponen en escena el famoso ballet del Cascanueces, un sueño de Navidad, mientras que Guayaquil disfrutará de una feria al aire libre en el Parque Central de la ciudadela Urdesa. Con Diana León revisamos ahora la agenda del fin de semana con estas y más propuestas de entretenimiento. La Universidad de Cuenca reúne a su orquesta sinfónica, su compañía de danza y su coro polifónico en el ballet El Cascanueces, un sueño de Navidad. La coreografía resalta el esplendor de las escenas y de los coros junto a la música de Tchaikovsky. Intervienen 150 artistas. La presentación de este sábado será en el Teatro Carlos Cueva Tamariz a las 7 de la noche. Continúa abierta la muestra Las Musas de mi Jardín, de la artista guayaquileña Silvia Enns, donde la naturaleza se convierte en protagonista. Las obras incluyen acuarelas que celebran la vida y la belleza de las flores, orquídeas y bromelias. Se puede visitar sin costo en el edificio del ex Banco Territorial del Parque Histórico, de miércoles a domingo, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. La Fundación Cultural Armonía presenta la pieza flamenca El Amor Brujo para celebrar el centenario de su estreno original. Se trata de una versión renovada con 40 artistas en escena, acompañados en vivo por la Orquesta de Cámara de la Casa de la Música. Este sábado, el telón del Teatro Scala de Quito se levantará a las 7 de la noche. La Banda Municipal de Guayaquil pondrá el ritmo este sábado en la Feria de Urdesa, en el Parque Central de esta ciudadela. Entre otras actividades habrá feria de emprendimientos, feria gastronómica, música ochentera y desfile canino. El festival continuará el domingo desde las 11 de la mañana. La entrada es gratuita.
infantil Clatoon, una historia cósmica. Combina la magia de los títeres con los malabares y el humor del clown. El público disfrutará junto a Anuki, el joven protagonista, de los relatos de su padre, un viajero intergaláctico. Las funciones de este fin de semana son en la Asociación Humboldt, en Quito, al mediodía. Bueno, en estas fiestas de la capital también hay que tener mucho cuidado. Escuchen esto, un camión adaptado con un cajón para funcionar como chiva durante las fiestas de Quito se accidentó con 40 personas a bordo. La plataforma sostenida sobre maderos en mal estado no soportó el peso y colapsó, provocando golpes y heridas en 9 ocupantes. Una de ellas presenta 2 fracturas. Veamos. Estos vehículos, a los que se conocen como chivas, son en fiestas de Quito discotecas rodantes donde grupos de amigos, compañeros de trabajo o familias hacen largas filas para lograr treparse a una de ellas, sin importar el tiempo de espera. Todos son vehículos con carrocerías adaptadas, llenos de luz y sonido. 150 de estos vehículos que llegaron de fuera de Quito buscaron el permiso de circulación y revisión vehicular, pero solo 85 aprobaron y obtuvieron su salvoconducto. La chiva que se accidentó la noche de ayer no lo tenía. Estas chivas tienen circuitos y aforos que cumplir. No pueden subir más de 40 personas, sin embargo se ve que van sobre el número permitido. Los que no consiguieron el permiso también circulan de manera ilegal y más barata para los usuarios, pero con riesgos como el que ya se observó la noche de ayer en este camión, al que su conductor le adaptó un cajón sobre maderos puestos de forma antitécnica que no soportaron el sobrepeso y el movimiento de quienes decidieron subirse. La plataforma se desprendió y cayó con los pasajeros dentro. Pero llamamos a la comunidad a que no use estos tipos de transporte que es informal. Recordarle que el permiso que nosotros hemos dado tiene un código QR, ha pasado la revisión vehicular. De los 40 pasajeros, 9 salieron con contusiones, 2 llegaron a hospitales y a esta hora, 1 permanece hospitalizado por 2 fracturas en brazo y hombro. El exceso de pasajeros es algo que no se ha podido controlar en las chivas con permiso ni en las informales. El conductor de esta chiva se sometió a una audiencia y es probable que salga en libertad porque afortunadamente las heridas de los pasajeros que escogieron lo más barato no son tan graves. Mundo. La líder opositora María Corina Machado convocó a una gran marcha mundial por Venezuela. Las manifestaciones están previstas para el sábado, apenas a 4 días de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, con la cual ha sido distinguida este año por su lucha por la democracia. Hay expectativa por saber si Machado, que está en la clandestinidad desde 2024, abandonará Venezuela para recibir el premio en Noruega. Los venezolanos en el mundo están convocados para una serie de manifestaciones este sábado. La oposición ha organizado concentraciones por la paz y la libertad, asegurando que están en la recta final de una misión por el futuro del país. Nos vamos a concentrar en más de 20 países y 80 ciudades del mundo para elevar nuestra voz y marchar por la paz. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si habrá o no marchas en Caracas. Los organizadores advierten que la escalada represiva no permite garantizar la seguridad de quienes quieran movilizarse. Las marchas se darán a tan solo 4 días de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que este año ha sido otorgado a María Corina Machado. Ella dice que es un logro de todos, pero que el régimen de Nicolás Maduro intenta desconocerlo. El Nobel es un reconocimiento a nuestra lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción nuestra de que Venezuela nació para ser libre. María Corina Machado envía mensajes desde la clandestinidad desde las elecciones de julio de 2024, cuando denunció un fraude en contra del ganador Edmundo González y el Consejo Electoral declaró triunfador a Maduro. Machado dijo que era perseguida y que corría el riesgo de ser detenida.
Sobre su paradero, se ha especulado con que podría estar en el edificio de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Y su asistencia a la ceremonia para recibir el Nobel de la Paz en Oslo sigue siendo una incógnita. Pero María Corina apunta primero al éxito de la convocatoria para el sábado. Lanzó una frase final. Y ese día, el mundo va a saber por qué el Nobel es nuestro. Un avión con 180 pasajeros se incendió en Brasil. La aeronave de LATAM Airlines se preparaba para despegar del aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo y se dirigía hacia Porto Alegre cuando ocurrió la emergencia. El fuego se originó en la cinta de la carretilla elevadora de equipaje durante el proceso de embarque y posteriormente se propagó al avión, llenando la cabina de humo, lo que activó los protocolos de seguridad. Los pasajeros fueron evacuados a través de la pasarela Y y de la rampa de escape. El incidente no dejó heridos. Netflix llegó a un acuerdo con Warner Bros. Discovery, el gigante Hollywood, en ser creador de Harry Potter y Friends, para comprar su estudio y su negocio de streaming por $82.700 millones. La negociación dependerá de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses y europeas de las leyes antimonopolio, pues la fusión crea una megacorporación con dos gigantes del entretenimiento. Los héroes de DC Comics, la saga de Harry Potter o legendarias series como Friends podrían estar en la misma plataforma de streaming junto a los Juegos del Calamar o Stranger Things, si se concreta la fusión de dos gigantes del entretenimiento. Netflix logró un acuerdo con Warner Bros. Discovery para comprar su estudio con una multimillonaria oferta. Pagar $82.700 millones que incluyen el valor de las acciones y de su deuda. Warner, con más de 100 años de trayectoria en la industria del cine y la televisión, es propietaria de DC Studios y HBO Max, uno de los principales competidores de Netflix. Sin embargo, para que se concrete la venta, primero debe completarse la división de Warner Bros. Discovery en dos empresas. Una será adquirida por Netflix y Discovery Global se quedará como compañía independiente que albergará CNN y otros canales de cable. Después, la transacción pasará por una minuciosa revisión de las autoridades de Estados Unidos y Europa para evitar violaciones a las leyes antimonopolios. Se espera que el proceso demore entre 12 a 18 meses. Por ahora no hay detalles si planean fusionar todos los títulos en una megaplataforma o seguirán funcionando con suscripciones independientes. Y aunque Netflix es conocido por rechazar los estrenos en salas de cine, se comprometió a mantener los lanzamientos de las películas hechas por el estudio Warner. En Gaza muere el líder de una milicia respaldada por Israel. Se trata de Yasser Abu Shabab, quien, según informes, cooperaba con el ejército de Tel Aviv combatiendo a Hamas. Murió durante enfrentamientos entre tribus en Gaza, de acuerdo a medios israelíes. Yasser Abu Shabab era el jefe de una organización convertida en la principal enemiga de Hamas en el sur de Gaza. Estuvo desde mediados de año al servicio de Israel. Abu Shabab murió en un tiroteo contra miembros de otro clan rival. Soldados israelíes lo evacuaron a un hospital donde finalmente fue declarado muerto. Había coordinado durante meses con el ejército y el gobierno de Benjamín Netanyahu para combatir a Hamas en Gaza, debilitar la estructura militar y proteger los envíos de ayuda humanitaria. Su ejército es de 300 hombres. El grupo extremista Hamas, que había amenazado antes con atacarlo, no ha asumido la responsabilidad por su muerte. Abu Shabab era visto como un sujeto clave como parte del plan israelí para la gobernanza posguerra en Gaza. Todo esto ocurre en medio de una frágil tregua y en hostilidades que continúan. En La Tacunga y Salcedo, las heladas más intensas de la temporada han bajado las temperaturas hasta menos 3 grados, dejando más de 300 hectáreas de cultivos y pastizales completamente dañados. En comunidades como 11 de noviembre y Salá, Changamarca, los agricultores encuentran sus plantas quemadas por el frío y luego por el sol. Un vaivén térmico que arrasa maíz, habas, zapallo y pasto. Sandy Espinosa nos muestra la realidad de los cultivos.
Las madrugadas de los últimos 3 días, los pobladores de La Tacunga y Salcedo han vivido horas heladas. El termómetro cayó hasta los -3 grados, dejando un manto blanco que arrasó con más de 300 hectáreas de cultivos. El impacto golpea con mayor fuerza a los pequeños y medianos agricultores, quienes se encontraron con sus parcelas cubiertas por el hielo y el agua de riego sellada bajo una fina capa cristalina. -3 grados. En la parroquia 11 de noviembre, a 30 kilómetros de La Tacunga, 100 hectáreas de pasto y vicia se han perdido por completo, dejando sin alimento a 30 cabezas de ganado. Las heladas son fuertes al amanecer, pero pocas horas después el sol sale y quema. Este brusco vaivén térmico, que pasa de 0 a 20 grados en un mismo día, evidencia la vulnerabilidad de los cultivos. De mañana amaneció todo blanco, ya todo blanco con la helada. Pero ahora usted ve que con el sol como está amarillándose, usted ya vio más allá que está ya se cansa totalmente. La situación es igual de preocupante en la comunidad Salache, Angamarca, en el cantón Salcedo. Allí los agricultores avanzan entre sus parcelas con impotencia, observando cómo sus plantas se han marchitado. Todo el sector ha de ser unas 110 hectáreas de maíz, entre habas, zapallo, sambo, alfalfa, lo cual asciende a una pérdida económica de unos $20,000. La pérdida económica también golpea a otros 100 agricultores, quienes enfrentan el daño sin contar con un seguro agrícola que respalde su inversión en semilla, tractores, fertilizantes y mano de obra. Seguimos con más noticias aquí en Televistazo Estelar. El cabecilla de la banda criminal Chone Killer, alias Bob Marley, ya fue encarcelado en el nuevo centro penitenciario El Encuentro. El bloque de seguridad considera su detención como un golpe importante a la estructura de esa organización, señalada por su responsabilidad en la violencia criminal en el cantón Durán, en Guayas. La información con Paul Romero. A la cárcel del Encuentro, de la que se conoce poco, fue enviado Gutenberg Rodríguez, alias Bob Marley, considerado objetivo de alto valor, detenido este jueves en Playas por agentes de la Policía Nacional. Según el bloque de seguridad, es parte de la estructura jerárquica del grupo criminal Chone Killer, una de las 22 organizaciones declaradas por el gobierno terroristas en 2024. Es el principal aliado de Julio Martínez, alias Negro Tulio, quien encabezaba esa organización criminal, detenido en mayo de 2024 en Panamá y extraditado al Ecuador. Ahora los dos están en la cárcel de máxima seguridad. Esta organización, según el ministro del Interior, John Reinberg, es responsable de al menos 79 asesinatos en el cantón Durán, entre fiscales, policías, civiles y otros delitos como secuestro, extorsión y microtráfico. Cuando se lo encontró, se encontró armamento, se encontró municiones, se encontró droga en ese sector. Así que hemos dado con este cabecilla de esta estructura criminal. La detención de alias Bob Marley se realizó durante un allanamiento a una vivienda para liberar a una persona secuestrada, por la que pedían $50,000. Fueron detenidos 8 integrantes de la red, entre ellos sicarios. Este viernes el ministro del Interior respondió a los cuestionamientos sobre la falta de información de las condiciones de la cárcel del Encuentro, construida en este gobierno. La cárcel tiene toda la seguridad, la cárcel está funcionando, no es como un payaso que salió por ahí a decir que con unos montículos de tierra que ese era el ingreso. No, señores, hay 5 anillos de seguridad para llegar a la cárcel del Encuentro. Dijo que en ese centro penitenciario están 320 presos en condiciones de extrema seguridad. En Guayaquil, un exdirector de la Contraloría General del Estado en Guayas fue asesinado a tiros. El ataque se produjo tras más de un año de amenazas que lo llevaron a renunciar a su cargo y que eran investigadas por la policía. Franklin Velázquez, quien fue director provincial de la Contraloría General del Estado en Guayas, fue ejecutado con una ráfaga de al menos 14 balazos en el sector de Bellavista, en el norte de Guayaquil. Sicarios en moto atacaron su camioneta cuando se detuvo en un semáforo. La policía confirmó que el exfuncionario renunció hace 3 meses a la institución. Según sus familiares, se presume que sus movimientos eran vigilados. Indican también que hace aproximadamente 1 año y medio el ciudadano ha recibido amenazas. La policía estaba trabajando ahí con el ciudadano. En el sitio se recolectaron 14 casquillos como evidencia principal. Velázquez tenía una trayectoria profesional de más de 15 años en la Contraloría, según consta en la página oficial. Además de director, se desempeñó como auditor y supervisor.
Esta semana las Fuerzas Armadas ejecutaron nuevas operaciones contra la minería ilegal, destruyendo maquinaria pesada y campamentos en Azuay, Loja, Carchi, Sucumbíos, entre otras jurisdicciones. Paul Romero con el resumen de estas intervenciones en esos territorios. Las Fuerzas Armadas realizaron esta semana operaciones simultáneas contra la minería ilegal en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Azuay, Zamora Chinchipe y Loja. En el cantón Ponce Enríquez, Azuay, destruyeron maquinaria pesada y equipos de extracción minera. En una zona de difícil acceso se descubrió un campamento ilegal con adecuaciones para procesamiento de material aurífero. El Grupo de Artillería Bolívar del Ejército inhabilitó las instalaciones en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero. En el cantón Calvas, frontera con Perú, en Loja, fueron destruidos 5 campamentos clandestinos de minería ilegal. Los militares decomisaron bombas de agua, motores de draga, mangueras, canecas de combustible, entre otros equipos que utilizan los mineros para procesar el material. No hubo detenidos. En otra operación militar, en Valle Hermoso, Sucumbíos, se destruyó una draga artesanal instalada en un río en medio de la selva. Se inhabilitaron retroexcavadoras, bombas de succión y se decomisó combustible de contrabando, entre otras evidencias. En Carchi, en el sector El Pablo del cantón Tulcán, durante una operación de rastrillaje en bocaminas ilegales, se destruyeron 19 generadores eléctricos y equipos de extracción. Además, se decomisaron cientos de explosivos artesanales, canecas de combustible y 100 sacos de material aurífero. Según información del Ministerio de Defensa, en este año se han destruido 369 retroexcavadoras, 44 dragas, 1.349 bocaminas en operaciones sostenidas a escala nacional. Y el Grupo Armado Comuneros del Sur está en la mira del ejército colombiano y ecuatoriano por sus actividades vinculadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Pero, ¿cuántos son los integrantes y cómo operan en la frontera entre ambos países? Diego Cuenca lo explica en el siguiente informe. En Colombia hay 8 grupos armados y entre ellos está Comuneros del Sur, una guerrilla que en 2024 se separó del Ejército de Liberación Nacional ELN. A pesar de que forma parte de un proceso inicial de paz y desarme, los ejércitos colombiano y ecuatoriano se juntaron para combatirlos por sus vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal, explica Mario Pazmiño, analista de seguridad y defensa. Estos grupos tratan de competir por el control de la minería ilegal y por el control también del narcotráfico, o sea, de las rutas de narcotráfico para poder entregarles a organizaciones ecuatorianas para que trasladen hacia centros de acopio y de ahí a las plataformas internacionales de distribución que son los diferentes puertos. Según la Fundación de Ideas para la Paz de Colombia, las operaciones ilícitas de Comuneros del Sur se concentran en el departamento de Nariño, principalmente entre los municipios Samaniego, Santa Cruz y Providencia, donde está el sector Los Abades, a 99 kilómetros de la ciudad de Tulcán, en la provincia de Carchi, es decir, a 2 horas y media en carro del territorio ecuatoriano. Sin embargo, las actividades ilícitas de ese grupo armado también se extiende hasta los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco. Ese último, una zona costera por donde pueden traficar droga. Este es un grupo relativamente más pequeño, cuenta con cerca de 250 hombres según los datos que recopila la Fuerza Pública Colombiana. Realmente Comuneros del Sur tiene su operación plenamente en la región de Los Abades y pues no es común pensar en un Comuneros del Sur que ingrese a territorio ecuatoriano. La dinámica criminal está en constante cambio y del lado ecuatoriano las tropas militares se desplegaron en varios sectores del cantón Espejo, donde los ciudadanos han denunciado la presencia de personas armadas que portan brazaletes que identifican a Comuneros del Sur. Lo entregan personas que van entre los 18 a los 25, 28 años, ya. De ahí va subiendo, pero también tienen el reclutamiento forzoso. Tienen guerrilleros niños que son parte de las estructuras, guerrilleros niños de 12 a 14 años. La última operación de los ejércitos colombiano y ecuatoriano contra Comuneros del Sur fue el 22 de noviembre. Las tropas ecuatorianas impidieron que los criminales se metieran en el país y 2 guerrilleros murieron en el operativo. En otros temas, luego de más de 6 meses, la refinería de Esmeraldas retomó las operaciones de su unidad encargada de la producción de gas licuado de petróleo tras culminar su mantenimiento. Petroecuador aseguró que con su puesta en marcha se generará una utilidad diaria de $158.600. Luis Alfredo Zúñiga tiene más detalles.
Un sismo de 6 grados registrado en abril de este año y un incendio ocurrido en mayo afectaron la unidad de craqueo catalítico fluidizado de la refinería de Esmeraldas, la más grande del país. Estos eventos obligaron a un mantenimiento que se extendió por 188 días y este viernes Petroecuador informó que la unidad ya está operativa y retoma sus actividades. Esta planta es la encargada de producir gases de hidrocarburos ligeros, así como gas licuado de petróleo, nafta tratada de alto octanaje y aceites cíclicos utilizados en la elaboración de fuel oil. Con la producción nuevamente en marcha, la estatal aseguró que se generarán utilidades diarias superiores a $158.600. Esto incluye la obtención de 4.612 barriles de GLP y 7.488 barriles de nafta tratada. Además, implicaría dejar de importar 3.000 toneladas mensuales de GLP, lo que representa un ahorro de $294.000 al mes. A los trabajos ya ejecutados se sumará, según Petroecuador, la rehabilitación del sistema eléctrico de catalíticas en el primer semestre de 2026 y la construcción de una nueva subestación. 1.200 comerciantes informales madrugaron hoy para instalar sus carpas, armar los puestos y dejar lista el área de productos para los corredores navideños que por tercer año consecutivo se van a instalar en el centro de Guayaquil. La habilitación oficial de los corredores será mañana, la de monigotes también a partir del lunes, como lo informa Vanessa Robles. El comercio de diciembre en Guayaquil está más vivo que nunca. Pijamas a $2,50, camisetas desde $5, moños navideños a $1, juguetes desde 50 centavos y más. Son parte de las propuestas de 1.200 comerciantes informales. Una de ellas es doña Fanny. Durante casi todo el año, de enero a noviembre, recorrió las calles del centro vendiendo sus artículos. Pero este último mes del 2025 ya tiene un puesto fijo para trabajar. Ella forma parte de los corredores navideños que activa el municipio por tercer año consecutivo. Hago lo que son forritos para Navidad, forritos para los almohadones. ¿Cuánto vale? $3, mi niña. Los comerciantes previamente registrados madrugaron para instalar sus carpas en 3 sitios estratégicos. Capitán Nájera entre las calles Chile y Cacique Álvarez, Pebres Cordero entre Eloy Alfaro y Cacique Álvarez y Letamendi desde la 28 hasta la 29. El mejor regalo que pueden encontrar aquí es el gorro de antifrizz para todo cabello. Vamos a tener promociones del 2x1 en $10. La atención arranca mañana desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde e incluye un plan de seguridad. Los corredores de monigotes también son parte de este proyecto. Quedarán habilitados este lunes 8 de diciembre en 3 sitios del centro y norte de Guayaquil. 800 artesanos forman parte de esta propuesta. De todas partes vienen, porque sabe que aquí se les vende un poco más económico. ¿Cuánto es el monigote más barato que tiene? De 10. Las propuestas artesanales estarán exhibidas a lo largo de la calle 6 de marzo, desde Manabí hasta Venezuela. 2.000 participantes integran la iniciativa que busca impulsar la economía popular. Hablemos ahora de música porque la revista Rolling Stone publicó la lista de los 100 mejores discos del 2025. Con Ana María Palacios conozcamos cuáles son los más destacados. En el primer puesto se ubica Bad Bunny con su álbum Debí tirar más fotos, elegido por la revista Rolling Stone como el mejor disco del año, con 17 canciones. La publicación lo describe como local, alegre y fresco, y destaca que toma los mejores momentos de un verano sin ti. Su cuarto álbum de 2022. En segundo lugar aparece Mayhem, de Lady Gaga, calificado por la revista como el álbum pop más potente del año. Un trabajo en el que emerge, según señalan, la versión más auténtica del artista. El tercer puesto lo ocupa Rosalía con su reciente producción Luz. La crítica destaca que el disco triunfa porque aborda el dolor y la pérdida, la ira, el duelo, el deseo, el amor y la adoración. Le sigue el cantautor estadounidense Dijon con su álbum Baby, una producción que explora diversos géneros y estados de ánimo. El disco incluye fragmentos sonoros que van desde improvisaciones intensas y samples de hip hop de la época dorada. Y en el quinto lugar está la banda neoyorquina de rock Geese con su álbum Getting Healer, que desmantela la música rock para recomponerla en algo vigorizante, ansioso y sorprendentemente luminoso. Quito,
Fiesta por todo lo alto. Yo soy el Chuyita quiteño, la vida me pasa encantado. Para mí ella es un sueño. La capital de los ecuatorianos celebra 491 años de fundación y este viernes, hoy, se conoció al ganador de la primera edición del concurso gastronómico El Plato Quiteño, organizado por Televistazo en la comunidad Quito. Con esta competencia se rindió homenaje a los sabores tradicionales de la capital y también a los emprendedores gastronómicos. Vamos a conocer ahora a los premiados. El rosero quiteño del Cura Males se coronó como el ganador del concurso gastronómico El Plato Quiteño, organizado por Televistazo en la comunidad. Esta tradicional bebida preparada con licuado de naranjilla, hierbas dulces, mote sin corazón, agua de rosas comestibles y frutas, conquistó al jurado. El premio fue de $1,000. Puedo creer, pusimos tanto corazón, tanto sacrificio, tanto esfuerzo. ¡Esencia ecuatoriana! El segundo lugar fue para Esencia Ecuatoriana, un emprendimiento conformado por 3 mujeres cuya especialidad es el tradicional yaguar loco. Pero hoy con esta iniciativa que tiene Coavisa, salimos adelante. O sea, de las huequitas estamos vivas y estamos para servir al público. ¡Tripas del Inca! ¡Muy bien! El tercer puesto lo obtuvieron las Tripas del Inca, un negocio que tiene más de 30 años de historia. Muchas gracias a Ecuavisa, muchas gracias a a mi querido público, a mis queridos clientes. El concurso empezó hace 15 días. Se postularon 70 huecas y restaurantes capitalinos. 18 pasaron a la etapa de clasificación y 3 a la etapa decisiva. La gran final se realizó en un evento en el Museo de la Ciudad en el Centro Histórico de Quito, con música, baile y barras de apoyo. Porque lo que queremos es que se mantenga la tradición, que se mantenga esa comida, esa gastronomía ecuatoriana y quiteña más que nada, que realmente es delicioso. Porque estamos en las fiestas de Quito, ¿eh? El jurado, integrado por Damián Bernal El Champ y Juan Daniel Ceballos, evalúa a los participantes considerando criterios como sabor, identidad quiteña, presentación, creatividad y técnica culinaria. A día a día este concurso. En el marco de las festividades por los 491 años de la Fundación de Quito, Televistazo en la comunidad de Coavisa lanzó la primera edición del concurso gastronómico El Plato Quiteño, una iniciativa que busca rendir homenaje a los sabores tradicionales de la capital. Felicitaciones a las huecas participantes y por supuesto a todos los ganadores en esta gran iniciativa de Televistazo en la comunidad Quito y por supuesto Ecuavisa. Pero la belleza de la capital también contrasta con los problemas para movilizarse. Los trayectos toman cada vez más tiempo y es que el parque automotor también ha aumentado y las vías están más congestionadas y no solo en horas pico. Patricio Díaz muestra cómo se ve el tráfico en Quito desde el aire. Recorrer Quito es cada vez más complicado, especialmente en horas pico. Esto ocurre, por ejemplo, en el redondel del Ciclista, uno de los accesos al centro norte de Quito desde el Valle de Cumbayá. Los vehículos se mueven despacio y si llega al Eloy Alfaro, las cosas no cambian mucho. Algo similar ocurre en la autopista General Rumiñahui, rumbo al Trébol, desde donde se distribuyen por la ciudad quienes llegan del Valle de los Chillos. En el norte, la occidental, prevista como una vía de descongestión, ya no lo es. Problemas de tráfico a la altura del Condado, especialmente en la subida hacia la Roldós y entrada a Cotocollao. Más adelante, para poder pasar San Carlos, a pesar del paso deprimido, los vehículos se mueven lentamente. Y esto pasa hasta el Pinar Alto. En el sur, con imágenes del 1 de diciembre, en Guajaló, se ve cierta fluidez, a pesar de que conductores y peatones reconocen trancones en horas pico. Hay mayores dificultades en la Morán Valverde hacia Chillogallo. Según el Observatorio Ciudadano de Movilidad, el viaje promedio de un quiteño, que era de entre 25 y 35 minutos, pasó a entre 40 y 45. La velocidad promedio en horas pico llega a los 22 kilómetros por hora. La única solución sostenible en el tiempo es el transporte público.
No existe otra posibilidad de movilizarse en una ciudad como Quito. Pero vuelvo y repito, siempre y cuando tenga condiciones de dignidad, seguridad y eficiencia. Lamentablemente, lo que debería ser la solución es la causa del problema, porque las personas compran vehículos justamente por salir del transporte público. La situación se complica si se toma en cuenta que solo el 20% de los quiteños tiene vehículo y los usan entre 1.2 a 1.4 personas por automotor, al punto que el espacio de 7 personas con sus autos es el mismo que podría ocupar un bus para 90 personas. Hay que pensar en el calvario que están viviendo las personas que usan el transporte público. Ellos realmente están pasando muy mal, porque al fin y al cabo, dentro del vehículo particular, están mucho más cómodos versus que ese 70% de personas que están usando el transporte público. El incremento en el parque automotor es del 5% anual. Un informe de calidad de vida de Quito indicaba que en la ciudad superaban los 600.000 vehículos a 2024. Según los expertos, la solución antes que en obras está en la reestructuración del transporte en sus rutas y sistemas de cobro, para que sea ágil, efectivo y digno, y así gane la confianza de los quiteños. Y pese a estos evidentes problemas de movilidad, de todas formas, Quito vive días de fiesta con desfiles barriales, conciertos masivos y sabores tradicionales por toda la ciudad. Miles de personas participan de un sinnúmero de actividades para celebrar los 491 años de fundación. Joel Vanegas con un recorrido por varios de estos eventos y nos muestra cómo son disfrutados. Quito celebra sus fiestas con desfiles, música y festivales gastronómicos que movilizan a miles de personas. El barrio Caupicho, en el sur de la capital, realizó por primera vez un desfile que reunió a más de 2.000 participantes de 40 instituciones, entre colegios, escuelas, grupos de danza y bastoneras. La comunidad organizó el evento con el objetivo de integrar a los barrios del sur. Mientras tanto, en la Plaza de Toros, el 4 de diciembre se llevó a cabo la tradicional Serenata a la Carita de Dios, un espectáculo gratuito que convocó a miles de asistentes y contó con la participación de reconocidos artistas nacionales, como Don Medardo y sus Players, Papaya Dada, Audi, entre otros. La gastronomía también es protagonista de las fiestas. En el Centro de Eventos Bicentenario se desarrolla el Festival Gastronómico Salquiteña, que este año destacó al chocho como superalimento ancestral y símbolo de la cocina local. El evento reúne a 60 actores del sector gastronómico, entre restaurantes, huecas, cafeterías, mercados y pastelerías. Las actividades continuarán durante todo este fin de semana. Este sábado se realizará la sesión solemne en el Teatro Sucre. Ecuaterra. Ecuaterra visitó el bosque de Paso Urco, ubicado en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana. En sus 500 hectáreas se extienden ríos, laderas y vestigios prehistóricos. Además es hogar de loros, tangares y jaguares. Conozcamos más de este espacio natural con Elizabeth Quesada. Finalizamos esta emisión informativa, no sin antes enviar un saludo especial a Quito por sus 491 años de fundación. Una ciudad de gente trabajadora y pujante que cada 6 de diciembre recuerda su historia y tradición compartida con todo el Ecuador y que acoge a propios y extraños. Así es, y les recordamos que en ecuavisa.com pueden encontrar la agenda de actividades para este fin de semana en distintos puntos de la capital, como conciertos, recorridos culturales y ferias gastronómicas. Todos invitados y bienvenidos a disfrutar de las fiestas de la ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Buenas noches y buen fin de semana.